Lo vi todo desde la ventana de mi cocina en aquel barrio obrero de Sevilla, donde el sol quema la piel como un hierro al rojo vivo. Mi hijo, Javier, de solo 10 años, arrastraba su mochila por el patio del colegio, con la cabeza gacha y las mangas de la camisa bajadas hasta los nudillos, cubriendo esas malditas cicatrices que serpenteaban por sus brazos como ríos de fuego seco. Y allí estaba él, el matón, Pablo, riéndose a carcajadas mientras le tiraba piedras envueltas en insultos. Monstruo quemado. Tu cara parece un mapa del infierno. Pero lo peor no fue el dolor en los ojos de Javier, fue cuando Pablo levantó la camisa de mi niño y expuso esas heridas al mundo, gritando: «Mirad, el hijo del diablo ha vuelto». En ese instante, juré por la sangre que aún goteaba de mi propia alma que ese niño pagaría. Y su padre conmigo. Porque las cicatrices no mienten, ellas recuerdan. Y yo recordaría todo. No fue un arrebato de madre protectora lo que me impulsó esa tarde de septiembre, cuando el calor de Andalucía aún pegaba como una bofetada. Era algo más profundo, un pozo negro de rabia que había estado cavando durante años, desde que el fuego se llevó a mi marido y dejó a Javier marcado para siempre. Aquella noche, mientras Javier sollozaba en su cama, acurrucado como un animal herido, yo me senté frente al espejo roto del baño y tracé con el dedo las líneas de mi propia cicatriz en la mejilla, un recordatorio de la noche en que todo cambió. No llores, mi amor, le susurré al vacío, pero mis palabras eran para mí. Mamá va a hacer que duela. Al día siguiente, seguí a Pablo hasta su casa, una villa reluciente en las afueras de Sevilla, donde el dinero de su padre, don Carlos Mendoza, compraba silencios y sonrisas falsas. Observé desde las sombras cómo el niño entraba, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Don Carlos, un hombre de traje impecable y mirada de tiburón, era el dueño de la fábrica química donde mi esposo había muerto en un accidente que olía a negligencia. ¿Coincidencia? No en mi mundo. Empecé pequeño, como una grieta en una presa que nadie ve hasta que el agua lo inunda todo. Anónimamente, envié fotos de las cicatrices de Javier al colegio, adjuntando una nota: «Tu hijo es un monstruo. ¿Qué dirás cuando el mundo lo sepa?» No era venganza aún, era una semilla. Pablo empezó a recibir miradas torcidas en los pasillos. Sus amigos se apartaban como si oliera a azufre. Javier, por primera vez en meses, levantó la cabeza en el recreo. Pero yo no paré. Una noche, hackeé la cuenta de redes sociales de Pablo, nada sofisticado. Solo un poco de ingenio de mis días en la biblioteca municipal, donde aprendí a navegar los rincones oscuros de Internet. Subí videos editados, Pablo riendo mientras quemaba un muñeco que se parecía sospechosamente a Javier. Los comentarios llovieron como veneno: «Pobre niño. Así educas a tu hijo». Carlos Mendoza. Don Carlos, el intocable, vio su reputación tambalearse. Llamó a la policía. Pero ¿quién creería en un fantasma como yo? Una viuda pobre, invisible en los suburbios. Las noches se volvieron mis aliadas. Mientras Sevilla dormía bajo el manto de estrellas indiferentes, yo tejía mi re. Conocí a María, la secretaria de don Carlos, una mujer rota por años de favores no pagados. La encontré en un bar de Triana, ahogando sorbos de manzanilla en lágrimas. Él me prometió todo, me confesó, con los ojos hinchados como higos maduros. Y ahora me usa como un trapo. Le ofrecí un hombro, y luego un plan. A cambio de unos euros que saqué de mis ahorros, el poco dinero de la indemnización por la muerte de mi marido, María me pasó documentos, facturas falsificadas, correos que olían a corrupción en la fábrica. Don Carlos había cortado esquinas en seguridad para inflar ganancias. Y el accidente de mi esposo no fue tal, fue un asesinato por negligencia. Con eso en mano, anonimicé los archivos y los envié a la prensa local.
El periódico de Sevilla estalló en titulares: El imperio tóxico de Mendoza, sangre en las tuberías. La fábrica se paralizó. Huelgas en las calles. Protestas frente a su villa. Pablo, el niño rey, ahora era el hijo del villano. Pero el odio es un fuego que quema al que lo enciende. Javier empezó a notar mis ausencias. Mis ojos hundidos como pozos sin fondo. Mamá, ¿por qué no duermes?, me preguntó una mañana, mientras untaba pan con tomate en la cocina. Le sonreí, pero era una máscara. Por ti, cariño. Para que nadie te haga daño. Él no sabía que cada paso mío lo hundía más en mi oscuridad. Don Carlos contrató investigadores privados, tipos con gabardinas raídas y aliento a tabaco. Uno de ellos rondó mi bloque de apartamentos, preguntando a los vecinos sobre la viuda loca. Me escondí, pero no antes de dejar un regalito, una carta en su buzón, con una foto de Pablo editada con cicatrices falsas. Pronto será real, decía. El miedo entró en su casa como un ladrón. Pablo empezó a tener pesadillas, gritando en la noche sobre el monstruo que viene. Ironía cruel, mi hijo había sido el monstruo, ahora, su hijo lo era. La tensión crecía como una tormenta de verano en el Guadalquivir. En el colegio, los profesores mediaban peleas que no cesaban. Javier, por fin, tenía aliados, otros niños, hartos de la tiranía de Pablo. Se unían a él en silencio. Pero yo quería más. Planeé el siguiente golpe: sabotear la gala benéfica de Don Carlos, un evento pomposo en el Alcázar donde él lavaba su imagen con donaciones falsas. Me infiltré como camarera, un disfraz fácil, con mi delantal prestado de la vecina. Mientras servía copas de jerez a ejecutivos con sonrisas de plástico, vertí un tinte rojo en la fuente principal, simbolizando la sangre de los trabajadores. El caos fue exquisito: gritos, flashes de cámaras, Don Carlos con la corbata torcida y el rostro lívido. Es un sabotaje, rugió. Pero las redes ya ardían con memes: Mendoza tiñe de rojo su culpa. Esa noche, en mi cama, sentí el primer atisbo de culpa. ¿Estaba destruyendo a un niño inocente por los pecados de su padre? No, me dije. La inocencia se pierde cuando se elige el odio. Entonces llegó el primer quiebre. María me llamó, histérica: su ha enterado. Sabe que soy yo. Don Carlos la había confrontado, amenazándola con ruina. Ella colgó, y al día siguiente, la encontré muerta: pastillas. Una nota que decía: lo siento. Su suicidio fue el eco de mi propia pérdida. Me derrumbé en el funeral. Un ataúd barato en el cementerio de San Fernando, donde el viento del sur azotaba las palmeras como latigazos. Javier me abrazó, confundido: ¿por qué lloras por una desconocida? Mamá. Porque ella era yo. Quise gritar. Una mujer empujada al abismo por un hombre que pisotea vidas. Juré doblegar mi venganza. Ahora no era solo por Javier. Era por todas nosotras, las invisibles. El sol de octubre teñía las calles de Sevilla con un naranja melancólico, como si la ciudad misma supiera que el invierno traería tormentas. Yo caminaba por el barrio de Macarena, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor flamenco, hacia la fábrica de Mendoza. No era una visita social. Llevaba en mi bolso un USB con pruebas irrefutables, grabaciones de testigos, documentos robados por María antes de su fin. Me había disfrazado de periodista freelance, con un bloc de notas y una grabadora barata. Señora Ruiz, ¿verdad? ¿Viene por la huelga?, me preguntó el guardia en la entrada, un hombre con bigote canoso y ojos cansados. Asentí, y él me dejó pasar, quizás reconociendo en mí a una más de las viudas que rondaban como fantasmas. Dentro, el hedor químico me golpeó como un puñetazo: azufre y metal. El mismo olor que impregnaba la ropa de mi difunto esposo las noches que volvía exhausto. Encontré a Don Carlos en su oficina,
Un cubículo de cristal con vistas al río, rodeado de contadores nerviosos. Fuera de aquí, ladró al verme entrar sin llamar. Pero yo no me moví. Saqué el USB y lo conecté a su ordenador antes de que pudiera reaccionar. Las imágenes parpadearon en la pantalla. El accidente. El fuego devorando la sala de mezclas. Los gritos ahogados de los hombres atrapados. Tu negligencia mató a mi marido, dije. Mi voz un hilo de acero. Y ahora. Tu hijo humilla al mío por las cicatrices que tú causaste. Él palideció, pero no como esperaba. No fue miedo. Fue reconocimiento. Sus ojos se clavaron en mi mejilla, en la cicatriz que asomaba bajo el maquillaje. Elena, ¿eres tú? Dios mío. Retrocedí. El aire espeso como melaza. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿De dónde venía esa familiaridad? No me conoces. Mentí, pero mi pulso traicionaba. Él se levantó, lento, como un depredador que olfatea sangre. Te equivocas. Te recuerdo bien. Aquella noche en la fábrica, cuando eras joven y ambiciosa, trabajando turnos dobles para pagar la boda. Y yo. Yo fui el que encendió el cigarrillo equivocado. Mentira. Quise gritar, pero las piezas encajaban. Él había estado allí. No como jefe lejano, sino como el supervisor ebrio que ignoró las alarmas. Salí corriendo. El USB aún en su máquina. Pero el daño estaba hecho. No en él, sino en mí. Esa noche, Javier me encontró llorando en la cocina, con una botella de vino a medio beber. Mamá, ¿qué pasa? Le conté una versión edulcorada. Un mal hombre hirió a papá. Y ahora duele recordarlo. Pero en mi mente, el twist se retorcía como una serpiente. Don Carlos no era solo el verdugo, era el hombre que una vez me cortejó. En mis días de juventud, antes de que yo eligiera a mi esposo humilde sobre su oferta de lujos. ¿Había sido venganza desde el principio? ¿Solo karma disfrazado? Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa amplificó las filtraciones, investigaciones federales, allanamientos en la fábrica. Don Carlos dimitió, su imperio tambaleándose como un castillo de naipes. Pablo, expulsado temporalmente del colegio por conducta disruptiva, empezó a buscar a Javier en los pasillos. No con puños, sino con ojos suplicantes. Lo siento, murmuró una vez, en el baño de niños. Javier, mi valiente. Lo miro fijo, mis cicatrices no se borran con palabras. Pero yo vi el cambio, el matón se convertía en víctima. Y eso me aterrorizaba. Estaba criando a un monstruo en Javier. Como Mendoza había criado a Pablo, entonces. El contraataque. Un sobreanónimo llegó a mi puerta, fotos mías espiando. Grabaciones de mis llamadas a María. Para Elena, o tu hijo pagará, decía la nota. Pánico puro. Contraté a un abogado pro bono, un viejo amigo de mi esposo, para protegernos. Esto es guerra sucia, me advirtió. Él tiene dinero, tú, razón. Pero la razón no detiene balas. Una noche, mientras Javier dormía, oí ruidos en la calle. Dos hombres, sombras con acentos andaluces, rondando mi bloque. Llamé a la policía, pero llegaron tarde. Encontraron un coche quemado a 2 calles, con una nota dentro: la próxima vez, será tu casa. El miedo me transformó. Dejé de dormir, comiendo solo para mantener fuerzas. Planeé el clímax, confrontar a Don Carlos en su gala de despedida. La última antes de que lo arrastraran a los tribunales. Me colé como invitada falsa, con un vestido negro que ocultaba mi daga emocional. Él estaba en el podio, hablando de redención ante una sala de hipócritas. Subí al escenario, micrófono en mano, redención para el hombre que mató a mi familia por un cigarrillo y un ego inflado. El silencio fue ensordecedor. Luego, el caos, guardias, flechas, su rostro descompuesto. Elena,
Por favor, susurró mientras me arrastraban. No fue así. Yo te amaba. Amor. La palabra se clavó en mi pecho como una espina envenenada. Mientras la policía me esposaba en el vestíbulo del Alcázar, con el eco de los aplausos convertidos en murmullos acusadores, don Carlos se acercó, su aliento cálido contra mi oreja. Hablemos, Elena. Por los viejos tiempos. Los viejos tiempos, noches robadas en los olivares de las afueras, promesas susurradas bajo la luna de Córdoba. Cuando yo era una chica de 22 años soñando con escapar de la pobreza de Triana. Él, el heredero de la fábrica, me ofrecía un mundo de seda y oro. Pero elegí a Tomás, mi amor verdadero, el mecánico de manos callosas que me hacía reír con chistes tontos. ¿Había sido eso el comienzo de su odio? ¿O solo el detonante para su negligencia calculada? Me llevaron a comisaría. Un edificio gris en el centro de Sevilla donde el aire olía a café rancio y desesperación. Pasé la noche en una celda fría, contando las grietas en la pared como si fueran las líneas de mis cicatrices. Al amanecer, un inspector con barba de 3 días me interrogó: señora Ruiz, esto es calumnia. Mendoza tiene coartada para el accidente. Coartada. La palabra me revolvió las tripas. Pero yo tenía pruebas, el USB. Los testigos que María había grabado en secreto. Libérenla, ordenó una voz desde la puerta. Era el abogado de Mendoza, un tiburón de corbata roja. Mi cliente quiere retirar cargos. A cambio de silencio. Salí al mediodía, con el sol cegándome como un reflector de juicio. Javier me esperaba en la puerta, abrazado a una vecina. Mamá, vas a la cárcel. Sacudí la cabeza, tragando lágrimas. Nunca, mi vida. Mamá siempre vuelve. Pero en el taxi de regreso, mi mente era un torbellino. ¿Por qué el retiro de cargos, misericordia, no en Carlos? Era un farol para acercarme, para enredarme en su telaraña. La reunión fue en un café discreto en Santa Cruz, con mesas de mármol y el aroma de churros fritos flotando como niebla. Él llegó solo, sin guardaespaldas, su traje arrugado como su orgullo. Siéntate, Elena, dijo, señalando la silla opuesta. Yo obedecí, pero con la mano en el bolso, sobre el spray de pimienta. Háblame de las cicatrices, exigí. Él suspiró, sirviéndose un cortado. Aquel día, después de que rechazaras mi propuesta, bebí demasiado. Ignoré las fugas en la sala de mezclas. Cuando estalló el fuego, Tomás estaba allí, y Javier, tu bebé, jugaba cerca porque tú habías olvidado cerrarle la puerta. Intenté salvarlo, pero las llamas. Su voz se quebró, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. ¿Verdad? ¿O teatro maestro? Javier había estado allí. Sí. 2 años. Gateando entre barriles mientras yo trabajaba el turno de noche para ahorrar para su cuna. El fuego lo alcanzó primero, quemaduras en brazos y torso. Un milagro que sobreviviera. Tomás lo sacó, pero pagó con su vida. ¿Carlos lo sabía? ¿Había mentido todos estos años, cubriéndolo con indemnizaciones miserables? Pablo no sabe nada, continuó él. Es un niño, como Javier. Pero si sigues, lo destruirás todo. Firma esto, confidencialidad, y te doy lo que necesites para Javier. Cirugías, terapia, una vida nueva. ¿La oferta era veneno disfrazado de miel? Firme, no por dinero, sino por tiempo. Tiempo para planear el verdadero golpe. De vuelta en casa, Javier me mostró un dibujo, 2 niños tomados de la mano. Uno con cicatrices, el otro con alas. Paz, mamá, dijo. Mi corazón se partió. ¿Estaba yo robándole la inocencia, esa noche? Busqué en los viejos álbumes fotos de Carlos y yo, jóvenes y radiantes, antes de que el rencor nos momificara. La tregua duró una semana. Luego,
El twist que lo cambió todo. Una carta llegó por correo. No anónima, de la madre de Pablo. Isabel. Una mujer frágil que yo había ignorado en mi furia. Conozco tu dolor, Elena. Porque yo también lo viví. Dentro. Un recorte de periódico de 20 años atrás. Un incendio en una finca de olivos cerca de Córdoba. Su hermano, quemado vivo en un accidente similar, causado por negligencia de la familia Mendoza Carlos, joven heredero, borracho al volante. Isabel había perdido a su familia, y en su rabia, se había casado con el verdugo para destruirlo desde dentro. Pablo es mi venganza, escribía. Pero tu hijo sufre por mis pecados. Ayúdame a acabar esto. El mundo se inclinó. No era solo mi historia, era un ciclo de fuego y cenizas. Isabel y yo nos encontramos en las ruinas del río, donde el Guadalquivir lamía las orillas como un secreto sucio. Ella era huesuda, con ojos hundidos por noches en vela. Carlos me eligió para silenciarme, confesó. Pero cada mirada a Pablo me recuerda a mi hermano. Juntas, tramamos el clímax, exponerlo todo en una conferencia de prensa falsa, organizada por víctimas anónimas. Pero el destino, caprichoso como un torero, intervino. Pablo y Javier se reencontraron en un parque, solos. Pelearon puños y palabras, pero terminaron llorando, compartiendo cicatrices reales y metafóricas. Tu papá es malo, sollozó Pablo. El mío también, respondió Javier. Corrí al parque, alertada por un vecino, y los encontré abrazados. Mi venganza se desmoronaba. El abrazo de dos niños bajo los naranjos del Parque María Luisa fue como un puñetazo en el estómago. Sevilla, con su eterna primavera fingida, parecía burlarse de mí, pájaros cantando, fuentes borboteando, mientras mi mundo se hundía en el fango de la duda. Javier levantó la vista, sus ojos verdes, los de Tomás, brillando con lágrimas. Mamá, Pablo dice que su papá lo pega cuando pierde. Pablo, acurrucado contra él, asintió, su carita pálida manchada de tierra. ¿Es verdad lo de las cicatrices? Mi papá las hizo. Mentí por instinto, no, amor. Fue un accidente. Pero la semilla de la verdad ya germinaba. Llevé a Pablo a casa, no podía dejarlo solo. No después de eso. Isabel llegó media hora después, frenética, con el coche salpicado de barro. Dios, Elena, ¿qué has hecho? Su voz era un siseo, pero en sus ojos vi gratitud mezclada con terror. Le devolví a su hijo, y mientras ellos se iban, intercambiamos números. Esto cambia el plan, le dije por teléfono esa noche. No más sangre inocente. Ella estuvo de acuerdo, pero su voz temblaba. Carlos sospecha. Ha contratado más hombres. La ciudad se cerraba sobre nosotros como una trampa de terciopelo. Huelgas en la fábrica escalaban a disturbios, trabajadores con antorchas marchando por la avenida de la Constitución, gritando justicia por Tomás Ruiz. La policía antidisturbios cargaba gases lacrimógenos tiñendo el aire de blanco fantasmal. Yo veía las noticias desde mi sofá raído, Javier dormido a mi lado, preguntándome si mi venganza había encendido esta hoguera. Don Carlos contraatacó en los medios una entrevista lacrimógena en Canal Sur, donde lloraba por la difamación de una mujer desequilibrada. Elena Ruiz busca destruir lo que queda de mi familia, sollozaba, con Pablo a su lado, ensayado como un actor de telenovela. La presión me ahogaba. Empecé a tener pesadillas, llamas lamiendo mi piel, Tomás gritando mi nombre, Carlos riendo desde las sombras. Despertaba sudando, con Javier en mis brazos. Mamá, tú también tienes miedo. Asentí, por primera vez vulnerable. Sí, pero el miedo nos hace fuertes. Le conté fragmentos de la verdad, como el fuego nos robó a papá, como un hombre malo causó dolor. Javier escuchaba, su carita seria como la de un juez andaluz.
Entonces, ¿por qué no lo perdonas? El cura dice que el perdón sana. Perdón. La palabra era un veneno dulce. Fui a la Catedral de Sevilla, arrodillándome en el confesionario polvoriento, donde el aire olía a incienso y siglos de pecados. Padre, he planeado venganza. He herido a inocentes. El sacerdote, un anciano con voz de grava, respondió: la venganza es un ciclo, hija. Rompe el tuyo, o te consumirá. Salí renovada, pero no absuelta. Llamé a Isabel: cambiemos el final. Exposición pública, pero sin violencia. Que la verdad hable. Preparamos la conferencia en un salón alquilado en Nervión, disfrazado de asamblea de víctimas. Invitamos a periodistas, activistas, incluso a ex trabajadores de la fábrica. Yo sería la voz principal, con Isabel como testigo. Pero la noche antes, el pánico golpeó. Un coche negro aparcó frente a mi bloque, 2 figuras fumando en la penumbra. Empaqué una bolsa ropa para Javier, documentos y huimos a casa de una tía en el campo, cerca de Carmona. Allí, bajo cielos estrellados y el canto de grillos, Javier y yo hablamos hasta el alba. Si gano, te compro un perro, prometí. Él rió: no quiero un perro. Quiero que estés feliz. El día de la conferencia, el salón bullía. Yo subí al podio, con el corazón martilleando como un yunque. Señoras y señores, hoy no hablo de odio, sino de justicia. Proyecté las pruebas, videos, documentos, testimonios. La sala jadeó cuando salió la foto de Isabel y su hermano. El incendio de Córdoba. Carlos Mendoza no es un monstruo solo, es un patrón de dolor. Entonces, la puerta se abrió. Él entró, flanqueado por abogados. Su rostro una máscara de furia contenida. Basta de mentiras, rugió, avanzando hacia mí. El clímax estalló como un petardo en Semana Santa. Guardias lo detuvieron, pero no antes de que me alcanzara. Susurrando: te destruí una vez, Elena. Lo haré de nuevo. La prensa grababa todo: flashes, gritos, el caos puro. Isabel se levantó, voz temblorosa: no, Carlos. Yo te destruí al casarme contigo. Reveló su historia. El matrimonio como venganza. Pablo como arma inconsciente. La sala estalló en murmullos. Mendoza colapsó en una silla, derrotado, susurrando: Dios, ¿qué he hecho? Pero el verdadero twist vino después, en la comisaría a donde nos llevaron a todos. Mientras firmábamos declaraciones, un inspector me apartó: señora Ruiz, hay algo que debe saber. Sacó un expediente amarillento: autopsia de Tomás. No fue negligencia sola. Tomás había saboteado la sala de mezclas esa noche, en un intento desesperado de robo para pagar deudas de juego. Carlos lo sabía, pero lo encubrió por amor a mí, un amor torcido, posesivo. Tu esposo causó el fuego, dijo el inspector. Mendoza salvó a Javier, quemándose las manos en el proceso. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi venganza, construida en mentiras. Tomás, mi santo, era un ladrón. Carlos, el villano, un salvador fallido. Lloré en el baño de la comisaría, el espejo reflejando una mujer rota. ¿Qué había desatado? La revelación me golpeó como una ola del Atlántico en las costas de Huelva, salada, implacable, arrastrándome al fondo. En el coche de regreso a Sevilla, con Javier dormido en el asiento trasero, miré mis manos temblorosas sobre el volante. ¿Todo por nada? Tomás, mi ancla, el hombre que juré amar en las Ignas y en la Health, había jugado con fuego literalmente por deudas que nunca mencionó. ¿Lo sabía? ¿Mentiras sobre mentiras? Llamé a Isabel desde un área de descanso polvorienta. Mi voz un graznido: es peor de lo que pensábamos. Ella suspiró al otro lado: el ciclo continúa. ¿Qué hacemos ahora? Decidí silencio.
No más conferencias. No más filtraciones. Pero el mundo no para por un corazón roto. Al día siguiente, los titulares de ABC Sevilla gritaban: el escándalo Mendoza, venganza familiar o tragedia colectiva. Mi foto descompuesta en el podio salpicaba las portadas. El teléfono no paraba, periodistas, abogados, incluso don Carlos. Hablemos de verdad, Elena. Su mensaje de voz suplicaba. Por Javier. Por Pablo. Lo ignoré, enfocándome en mi hijo. Lo llevé al colegio, donde los profesores lo miraban con lástima nueva. Tu mamá es una heroína, le dijo la maestra. Javier frunció el ceño, porque todos mienten. La culpa me devoraba como termitas en madera vieja. Noches enteras revisando fotos de Tomás, su sonrisa torcida en nuestra boda flamenca, sus manos ennegrecidas por el trabajo. ¿Cuándo empezó el juego? Antes de Javier, empecé terapia gratis. En el centro comunitario de La Cartuja, donde una psicóloga de voz suave me desentrañaba como un ovillo. La venganza es un espejo, Elena. Refleja tus miedos. Asentí, pero en secreto. Planeaba el cierre, una carta a Carlos. No de odio, sino de confrontación final. Mientras, el imperio de Mendoza se desmoronaba. La fábrica cerró temporalmente. Trabajadores en paro marchando con carteles que decían Ruiz vive. Isabel me contó por WhatsApp: Pablo pregunta por Javier. ¿Quiere disculparse de verdad? Organicé un encuentro en el Parque de María Luisa, neutral, con madres vigilantes. Los niños jugaron en los columpios, riendo por primera vez sin sombras. Javier volvió con una flor marchita para ti, mamá. Pablo dice que las cicatrices son como medallas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. ¿Redención posible? Pero Carlos no era de los que se rinden. Una tarde, mientras compraba naranjas en el mercado de Triana, sentí una mano en mi hombro. Giré, él, con gafas de sol y barba incipiente, irreconocible. No huyas, murmuró. Lo seguí a un banco junto al río, donde el Guadalquivir fluía indiferente. Lo de Tomás. Lo supe después, confesó. Encubrí por ti, porque aún te. No terminó. En cambio, sacó un sobre, documentos de un fideicomiso para Javier. Cirugías pagadas. Educación. No es lástima. Es deuda. Lo rechacé, no quiero tu dinero sucio. Él rió amargamente, es limpio ahora. Véndelo como quieras, pero toma la verdad. La verdad, Carlos había amado en silencio, pagando deudas de Tomás anónimamente durante años. Cuando el fuego estalló causado por el sabotaje de mi esposo, él entró primero, salvando a Javier a costa de sus propias quemaduras ocultas bajo guantes de cuero. Pablo tiene las mismas, dijo, quitándose un guante, cicatrices idénticas, pálidas y retorcidas. El twist final, el matón y la víctima, unidos por el mismo fuego, el mismo padre fallido. Regresé a casa aturdida. Javier me abrazó: mamá, ¿estás bien? Le conté todo, sin filtros. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Papá era malo? No malo, perdido, respondí. Como todos. Esa noche, quemamos fotos de Tomás en el balcón, cenizas volando como almas liberadas. Pero el fuego atrae miradas, vecinos murmurando, un coche patrulla pasando lento. La reacción en cadena fue inevitable. Isabel llamó histérica: Carlos se va. Quiere divorcio, custodia de Pablo. Dice que soy veneno. La ayudé a preparar defensas legales, pero el odio renacía en ella. Termina lo que empezamos, suplicó. Dudé. Mi terapeuta advertía: no caigas en el abismo otra vez. Pero el clímax latente exigía resolución. Lo planeé solo, una visita a la fábrica abandonada. Medianoche, donde todo comenzó. Envié una nota a Carlos: encuéntrame donde ardió tu alma. Llegó solo.
linterna en mano, el eco de sus pasos como juicios. Elena, esto es locura. Lo enfrenté bajo las vigas chamuscadas. Dime por qué salvaste a mi hijo si me odiabas. Él se derrumbó contra un barril oxidado. No odio. Amor enfermo. Quería que sufrieras como yo. Pero Javier. Él era inocente. Lágrimas surcaron su rostro, mezclándose con polvo. Perdóname. O mátame aquí. No lo maté. En cambio, lo abracé. Un gesto torpe. Como dos náufragos en mar abierto. El perdón no borra cicatrices, dije. Pero detiene el fuego. Salimos juntos, al amanecer, pactando un futuro, terapia familiar. Verdad para los niños. Justicia legal sin venganza. El amanecer sobre la fábrica en ruinas fue un lienzo rosado y dorado, como si Sevilla pintara su absolución en el cielo. Carlos y yo caminamos en silencio hacia sus coches, separados por metros que parecían kilómetros. Cuida de Pablo, le dije al despedirnos. Él asintió. Su voz ronca, y tú de Javier. Somos padres, al fin. Conduje de vuelta a la ciudad, el viento del sur azotando mi cabello, llevando consigo el hedor químico que ya no me ahogaba. En casa, Javier despertó con una sonrisa. Hiciste las paces, ¿verdad? Asentí. Y por primera vez, fue verdad. Pero la paz es frágil como cristal de Murano. Los medios no cejaban, documentales en TVE sobre el fuego de la venganza, donde mi nombre se repetía como un mentre. Recibí ofertas, libros, entrevistas, pero las rechacé. En cambio, me uní a un grupo de apoyo para familias de accidentes laborales, contando mi historia en círculos de sillas plegables, donde viudas como yo compartían cicatrices invisibles. Isabel se unió pronto, con Pablo a remolque. Los niños, al principio tensos, pronto jugaban al fútbol en el patio, sus risas un bálsamo. Carlos cumplió, el fideicomiso llegó. Anónimo al principio, pero usé el dinero para lo justo. Terapias para Javier. Clases de arte donde pintaba sus medallas en lienzos vibrantes. Legalmente, la fábrica reabrió bajo nueva gerencia, con Carlos como consultor penitente, donando ganancias a fondos de víctimas. Su divorcio fue amargo. Isabel se mudó a Córdoba, cerca de las ruinas de su pasado, criando a Pablo con historias de resiliencia, no de rencor. Sin embargo, las consecuencias se enredaban como raíces de olivo. Javier empezó a tener ataques de ira en la escuela, no contra Pablo, sino contra compañeros que ahora lo idolatraban como el hijo valiente. No soy un héroe, gritaba, rompiendo lápices. Lo llevé a un psicólogo infantil, un hombre barbudo de Málaga que usaba marionetas para desentrañar almas. Tu mamá luchó por ti, le dijo. Pero tú luchas por ti ahora. Javier progresó, pero yo cargaba la culpa. ¿Había yo plantado esa ira? Un domingo de feria en abril, el destino nos reunió a todos. La feria de abril bullía en el real de la feria, sevillanas danzando, casetas llenas de rebujitos y jamón, el aire cargado de jazmín y sudor. Carlos invitó a una reunión familiar no sanguínea, sino elegida. Encontré a Isabel riendo con una copa, Pablo correteando con Javier entre trajes de flamenca. Carlos me ofreció un vaso por las cicatrices que nos unen. Brindamos. Y por un momento, el mundo fue ligero. Pero el clímax residual acechaba. Una periodista, tenaz como un sabueso, publicó un artículo, La verdad oculta, sabotaje o sacrificio. Detallaba el rol de Tomás, pintándome como cómplice involuntaria. El backlash llegó, anónimos en mi buzón, viuda mentirosa. Llamadas nocturnas con respiraciones pesadas. Javier lo oyó todo una noche. Mamá, papá era un ladrón. Le expliqué con honestidad cruda, sí, pero te amaba. Todos fallamos. Él lloró, pero al día siguiente, me abrazó. Tú no fallas. Eres mi escudo. La reacción final fue interna. En terapia,
Confronté mi rabia, pensé que venganza me sanaría. La psicóloga sonrió, la sanación es soltar, no quemar. Escribí cartas a Tomás, a Carlos, a mí misma y las quemé en una fogata en el campo. Cenizas dispersadas por el viento de la sierra. Javier añadió una, por las medallas que brillan. Meses después, la vida se asentó. Javier y Pablo, amigos improbables, formaron un dúo en el equipo de fútbol escolar. Carlos y Isabel, compadres civilizados, compartían custodias. Yo, Elena Ruiz, encontré trabajo en una ONG de seguridad laboral, usando mi voz para prevenir fuegos, no encenderlos. Las cicatrices permanecían en piel, en alma, pero ya no dolían al tacto. Un año después, en la Plaza de España, bajo un sol de justicia de junio, todo culminó en una ceremonia discreta. La ciudad inauguraba un monumento a las víctimas de accidentes industriales, una escultura de bronce, un padre alzando a un niño de las llamas, titulada Cicatrices Eternas. Carlos financió. Yo escribí la placa. Javier y Pablo cortaron la cinta juntos, sus manos pequeñas unidas, sonrisas radiantes contra el flash de cámaras. Por papá, murmuró Javier. Por todos los papás, añadió Pablo. La prensa fue amable esta vez de la ceniza, la unión. Isabel y yo nos abrazamos al fondo, lágrimas compartidas. Lo logramos, susurró. Asentí, sin destruirnos. Carlos se acercó, con una flor de azahar. Gracias, Elena, por recordarme ser humano. No era amor renacido, solo respeto ganado en el crisol del dolor. De vuelta en casa, Javier pintó el monumento en un lienzo, colores vivos, no sombras. Mamá, todavía odias. Sacudí la cabeza, odio espeso. Amor es vuelo. El río, y por primera vez, creí en finales no perfectos, sino reales. Sevilla siguió su ritmo, flamenco en las calles, ríos serpenteando secretos, olivos susurrando perdón. Mis cicatrices, como las de Javier, se desvanecían en textura, pero no en historia. Eran mapas de un viaje de rabia a redención, de venganza a victoria quieta. Y en las noches tranquilas, cuando el sur me acunaba, sabía, el verdadero clímax no fue el fuego, sino el acto de apagarlo.